Doctrina de la salvación. Lo que en teología se conoce como la soteriología, viene de sotería, que en el idioma griego es salvación precisamente, ¿no? Entonces, sobre la salvación hay mucho que podemos decir. Salvación es un término muy amplio, ¿no? Cuando hablamos de salvación, estamos refiriéndonos a uno de los temas que más se repite en toda la Biblia. En toda la Biblia se habla de Dios como el Salvador, ¿no? El Salvador del ser humano, y Salvador en muchos sentidos. Como digo, la palabra en sí, salvación, se refiere a la liberación de algún mal, ¿no es cierto? Liberar a alguien de algún mal, entonces eso es muy amplio, se puede entender en muchos sentidos. Por eso es que en la Biblia se usa este término salvación para referirse, la misma palabra se utiliza para referirse a diferentes aspectos. Por ejemplo, en Efesios 2:8 vemos que dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino es un regalo de Dios. Aquí obviamente Pablo está hablando de la salvación en el sentido espiritual, en el sentido eterno. En Mateo 8:25 dice, los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. En este caso están en la barca, la tormenta y todo eso, y utilizan la misma palabra cuando dicen sálvanos, ¿sí? Para referirse a una salvación, pero puntual en ese momento de la tormenta, ¿cierto? Y en Mateo 9:22 es otro ejemplo. Jesús dice, se dio la vuelta, la vio y le dijo, ánimo hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en aquel momento. Aquí la NBI traduce sanado, pero en el idioma griego es la misma palabra que se utiliza para sanación. Aquí en este caso se utiliza para una sanación física también, ¿no? Entonces, esta palabrita se utiliza para muchos aspectos, no solamente para la salvación eterna y espiritual. Ahora, vamos a ir haciendo un recorrido de cómo se entendió la salvación en toda la Biblia y empezando obviamente desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios se da a conocer también como el Salvador y la Biblia nos muestra a Dios como el Salvador. En el Antiguo Testamento, de una manera específica, Dios es el Salvador del pueblo de Israel, ¿sí? Y es una salvación que está centrada en los problemas terrenales, en librarlo de sus enemigos, de los males terrenales. Por ejemplo, el gran paradigma de la salvación en el Antiguo Testamento es precisamente el libro del Éxodo. Es Dios liberándolos de la esclavitud en Egipto, ¿no es cierto? Por medio de sus proezas y de las plagas y todo esto. Y de ahí en adelante la historia del pueblo de Israel, eso era el concepto que ellos tenían de Dios, el Dios que los salva, pero de los males terrenales. No tanto, para muchos no estaba muy claro este tema de la salvación eterna. Más muchos de los judíos entendieron esto como una salvación terrenal, más que todo, de los males de la tierra, ¿no? Por ejemplo, en Éxodo 6, del 6 al 8, dice, así que ve y diles a los israelitas, yo soy el Señor, yo voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios, voy a librarlos de su esclavitud, voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor, su Dios que los libró de la opresión de los egipcios. Y les llevaré a la tierra que bajo juramento prometí darle a Abraham. Eso es la salvación en el Antiguo Testamento, como el pueblo lo veía, ¿no? Entonces, en el Antiguo Testamento no estuvo muy claro el significado de una salvación eterna. De ahí que cuando Jesús vino y habló de una salvación eterna, no fue muy fácil entender esto para muchos de los judíos, porque ellos esperaban precisamente un Salvador, pero que les libere de la opresión del Imperio Romano en ese tiempo. Y Jesús no vino a hacer eso, entonces para muchos de eso no pudieron entender.
Pero esto no quiere decir que en el Antiguo Testamento no se haya revelado de alguna forma que la salvación era también eterna. O sea, de alguna forma sí hay ciertos textos que nos permiten ver eso. No estaba claro, ¿no? Pero sí hay ciertos textos que nos hacen ver que Dios estaba interesado en una salvación también eterna. Por ejemplo, en Isaías 45, del 15 al 17, dice, tú, Dios y Salvador de Israel, eres un Dios que se oculta. Todos los que hacen ídolos serán avergonzados y humillados, y juntos marcharán con su humillación. Pero Israel será salvada por el Señor con salvación eterna, y nunca más volverá a ser avergonzada y humillada. Sí hay ciertos textos que nos hacen ver una salvación eterna, no solamente terrenal, sino una salvación del pecado también, ¿no? Bien, eso en cuanto al Antiguo Testamento. No sé si hay alguna inquietud, algo que no esté claro sobre la salvación, cómo lo entendían en el Antiguo Testamento. Bien, si no, avanzamos. Ahora, en el Nuevo Testamento, ahí sí, obviamente, la situación es mucho más clara, ¿no? Aquí ya Dios se muestra como un salvador, ya no solamente del pueblo de Israel, sino como el salvador del mundo entero, ya no solamente de una manera terrenal y temporal, sino de una manera eterna, espiritual, y no solo de los males terrenales, sino del pecado también, ¿no? Eso desde Mateo 1:21, cuando ya se anuncia la venida de Jesús, dice, dará a luz un hijo y lo pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. ¿Sí? Entonces, aquí en este texto vemos dos aspectos importantes de la salvación. Y la salvación tiene que ver ya con el pecado, ya no solamente con la esclavitud, con la opresión de otros pueblos, sino que tiene que ver con el pecado. Y por otro lado, en este texto que se muestra el nombre de Jesús en el hebreo Yeshua, que es una combinación entre el nombre de Dios. El nombre de Dios son las consonantes hebreas, en hebreo YHWH, ¿no? Que en algunas traducciones se pronuncia como Yahvé o Yahweh, o en la Reina Valera Jehová. Y la palabra salvación también en el hebreo Yasha. Entonces, Yeshua es una combinación de estas dos palabras. Por eso es que Yeshua lo que significa es Dios salva, ¿sí? O salvador. Pero más de esto, es Dios, el Dios que salva. Y así se conecta también a Jesús con el Dios del Antiguo Testamento, que es el que viene a salvar, ¿no? Entonces, aquí en el Nuevo Testamento ya se revela de una forma clara que la salvación es eterna, es para toda la humanidad, es también de los pecados, de la maldad, y de alguna forma abarca todas las áreas del ser humano. En el Nuevo Testamento se menciona también una salvación integral del pecado espiritual, pero también vemos a un Jesús que vino a sanar enfermos, a liberar endemoniados y que nos solicita a nosotros también el dar de comer a los hambrientos, por ejemplo, y etcétera. O sea, se revela una salvación integral para el ser humano, ¿no? Eso es como en el Nuevo Testamento podemos entender la salvación, ¿no? Cuando nosotros a veces más bien pensamos que salvación es algo que tiene que ver solamente con el alma o con la parte espiritual, la parte inmaterial, como hablábamos, ¿no? El clase anterior, y como que solo eso es lo que tuviéramos que salvar. Es un concepto equivocado de salvación, ¿no? Salvación en el Nuevo Testamento es integral. Por eso incluso hablábamos también en la clase anterior que incluso la esperanza del cristiano al final es la resurrección del cuerpo, porque Dios va a salvar todo, incluso va a salvar el cuerpo, ¿no? Estas ideas de que morimos y vamos al cielo y solo la almita es la que está en el cielo y el cuerpo ya no importa, eso es a veces influencia de la filosofía griega o platónica, ¿no? Que veían esta dualidad. Pero en el Nuevo Testamento no es así, la salvación que Dios quiere es integral, ¿no? Eso es importante recalcarlo. Entonces, la forma en la que Dios se ha revelado
con respecto a la salvación ha sido así. En el Antiguo Testamento Dios los salvaba de sus enemigos, de la opresión, pero por causa del pecado del pueblo, después de un tiempo Dios permitía que caigan en manos de otro pueblo, de otra nación. Después el pueblo se arrepentía, pedía perdón, Dios levantaba a otro hombre que les libere, Dios los liberaba, pero pasaba el tiempo y nuevamente por el pecado se apartaban y nuevamente otra nación les oprimía. Entonces es como el libro de los jueces, se ve todo este círculo, ¿no? Es como de alguna forma Dios quería mostrar que al final lo que ellos necesitaban no es una salvación de las otras naciones. Lo que ellos necesitaban es una salvación de ellos mismos, de su naturaleza pecaminosa, del pecado, porque al final eso es lo que les traía esas consecuencias. Y eso es lo que Jesús vino a hacer, a mostrar, a salvar al ser humano, pero de su naturaleza pecaminosa, del pecado, que es al final la causa de todos los males, ¿no? Eso en cuanto a la salvación en el Nuevo Testamento. Hasta ahí, ¿alguna inquietud, dudas, preguntas, comentarios sobre el tema de cómo se entendía la salvación? Huguito, Sí, hermano. en el Nuevo Testamento la salvación es íntegra, ¿sí? Sí, integral. En el Antiguo, O sea, siempre la salvación ha sido integral. Lo que yo había dicho es que en el Antiguo Testamento no estaba muy claro el concepto. ya. En el Antiguo Testamento más se muestra al Dios salvando al pueblo de Israel de los males terrenales, de las enfermedades también, de las otras naciones y todo eso. No estaba muy claro. No quiere decir que no haya estado el concepto, sí estaba, pero no era muy claro en el Antiguo Testamento. El tema de que es integral, también es espiritual, material y en todos los aspectos de la vida. Gracias, mi hermano Huguito. Eso se revela en el Nuevo Testamento. ¿Alguien más? ¿Alguna inquietud? Bueno, seguimos hablando sobre los principales aspectos de la salvación. Como les decía, este es uno de los temas más amplios en la Biblia. Eh, Precisamente el propósito mismo de la Biblia, el propósito mismo de la venida de Jesús, todo se resume en la salvación del ser humano, ¿no? Amén. Entonces, ¿cómo somos salvos? ¿Cómo llegamos a la salvación? ¿Cómo obtenemos esto? ¿De qué forma Dios nos hace este regalo? ¿De qué forma Dios nos salva? Son aspectos muy importantes que hay que tener en cuenta. En Marcos 1:15 vemos el mensaje de Jesús. Jesús dice, se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. Este es el mensaje de Jesús. Arrepiéntase y crean en las buenas nuevas. Aquí vemos entonces ya algunos aspectos, por lo menos dos aspectos de cómo llegar a la salvación. Y Jesús dice, arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. Arrepentimiento y fe. Entonces son estos dos aspectos. Y también otro aspecto que vamos a ver es el de la regeneración, el nacer de nuevo. En Juan 3:3, Jesús le dice a Nicodemo, de veras te digo que quien no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Otro aspecto entonces es nacer de nuevo. Hay tres cosas, arrepentirse, creer y nacer de nuevo con respecto a la salvación. Vamos a ir hablando en ese mismo orden como está aquí en el mensaje de Jesús. Primero el arrepentimiento, después la fe y después hablaremos sobre la regeneración. En el material que ustedes tienen del librito está el orden cambiado. Primero se habla de la regeneración, pero hoy lo vamos a dejar para el final. Quiero seguir el mismo orden como Jesús lo mencionó. Primero arrepentimiento y luego
fe. Arrepentimiento, ¿no? ¿Qué es el arrepentimiento? Sabemos que este es un tema muy importante. Dice segunda de Pedro 3:9, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza, más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Esto es muy importante porque el texto nos dice claramente que el deseo de Dios, el propósito de Dios, es que todos se arrepientan, ¿cierto? La palabra arrepentimiento viene de la palabra griega metanoia, que literalmente significa cambio de mente o un cambio de manera de pensar, ¿sí? Y específicamente entonces en la vida cristiana se refiere a un cambio de mentalidad o de manera de pensar en cuanto al pecado. Es decir, es reconocer en nuestro interior que el pecado va en contra de la voluntad de Dios y por lo tanto nuestra actitud y nuestra mente cambia al respecto y ahora deseamos hacer el bien, tenemos el deseo de hacer el bien. Eso sería básicamente el arrepentimiento, algo esencial que Jesús lo muestra en su discurso. Arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas, ¿no? Ahora, por eso, el arrepentimiento está íntimamente ligado con lo que es la regeneración. Vamos a hablar después que regeneración es nacer de nuevo, tener una nueva vida. Y yo no puedo nacer de nuevo si primero no me he arrepentido de mis pecados, ¿no? Entonces, son cosas que están íntimamente ligadas. El arrepentimiento con la regeneración. Y también con la fe, que vamos a hablar por qué. A ver. Hay aquí unos dos textos sobre el tema del arrepentimiento. Dice 2 Corintios 7:9. Sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. Y en el 7:10 dice, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento, que lleva a salvación, de lo cual no hay que arrepentirse, mientras la tristeza del mundo produce muerte. Aquí el apóstol Pablo está mostrándonos que el arrepentimiento no es solamente un cargo de conciencia, ¿no? A veces el solo hecho de tener un cargo de conciencia o el solo hecho de tener tristeza por el pecado no necesariamente significa que alguien se haya arrepentido, ¿no? El arrepentimiento, dice Pablo, que proviene de Dios, produce tristeza, pero por el pecado, por haberle afectado, haberle fallado a Dios. Eso sería verdaderamente el arrepentimiento, ¿no? Bien, ¿cómo se produce el arrepentimiento en la vida del ser humano? Pues obviamente al escuchar la palabra de Dios, ¿no? A ver, vamos a buscar un texto. Quisiera que me ayuden ustedes porque no tengo una diapositiva. Alguien que encuentre que me ayude con la lectura de Hechos 2, del 37 al 39, por favor. Alguien que me ayude leyendo ese texto. Hechos 2, del 37 al 39. Amén. Y otro hermano también después lee, por favor, Jonás 3:5. Jonás 3:5. Hechos 2, del 37 al 39, ¿no? Ajá, sí, sí. Ya. Dice, cuando oyeron esto, todos sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Ajá. Gracias, Marinita. Sí,
Aquí el texto dice, cuando oyeron esto, ¿no? Esto está en el contexto de la predicación de Pedro. Pedro predica la palabra de Dios. Cuando escuchan eso, dice, se conmovieron profundamente. Entonces, ¿cómo se llega al arrepentimiento? Primero, escuchando la palabra de Dios. Si no se conoce la palabra de Dios, no es en realidad un arrepentimiento sincero, ¿no? Bien. Otra forma de cómo se llega al arrepentimiento es a través de la bondad de Dios. En otras palabras, a través de la gracia de Dios, ¿no? Perdón, había pedido que me ayuden con otro versículo de Jonás 3:5. ¿Alguien quiere leer, por favor, Jonás 3:5? Jonás 3:5 dice así: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Ajá. También este es el caso de Jonás predicando en Nínive, y dice, cuando escucharon eso, creyeron la predicación y se arrepintieron. También, o sea, su arrepentimiento fue fruto de escuchar la predicación. ¿Alguien me levantó la mano? Creo que fue el hermano Edison. ¿Quiere comentar algo tal vez? No, estimado hermano, no solo quería leer el verso. Ya. Sí. Bueno, gracias. Para otro. Bueno, entonces, escuchando la palabra de Dios, otra forma de cómo nos arrepentimos es a través de la bondad de Dios. Yo había dicho, o sea, por la gracia de Dios. Alguien que me ayude con Romanos 2:4, por favor. Romanos 2:4. Romanos 2:4 dice así: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Ajá. Su benignidad, ¿no es cierto? O sea, en otras palabras, su bondad, su gracia es la que quiere llevarnos al arrepentimiento. Es decir, por la gracia de Dios es que el ser humano puede arrepentirse. ¿No es cierto? Hermano Guito, yo tengo una duda. Claro. La palabra arrepentimiento en la realidad, y yo le podría decir que es muy repetitiva, ¿no? Y ante eso, ¿qué es lo que nos dice Dios a nosotros? Porque estamos arrepintiéndonos y seguimos pecando. Yo pensaría así, ¿no? Y otra vez nos arrepentimos y otra vez volvemos a lo mismo. Ante eso, ¿qué nos dice Dios? Oh Jesús, Dios. Ya, bueno, por un lado hay que tener en cuenta que a la final, sí, toda la vida vamos a seguir arrepintiéndonos, porque mientras estemos en este cuerpo, al final, toda la vida vamos a fallar. Y a veces el arrepentimiento tiene que ser algo de cada día, porque cada día, de alguna u otra forma, fallamos. Entonces, por un lado, es algo de todos los días. Ahora, por otro lado, en cambio, se puede dar el caso también de que muchas veces no hay arrepentimiento sincero, y por eso a veces seguimos cayendo a veces en el mismo pecado, y muchas veces precisamente porque no hay un arrepentimiento sincero, hay una tristeza, hay un cargo de conciencia, pero no es en realidad la convicción interior de haberle fallado a Dios, y el deseo en realidad en el interior de querer hacer la voluntad de Dios. Muchas veces no es un arrepentimiento sincero, y por eso caemos en los mismos pecados y repetidamente. Pero por otro lado, como digo, a la final siempre vamos a pecar toda nuestra vida terrenal. Entonces el arrepentimiento tiene que ser también parte de todos los días. Yo siempre comento esto, ¿no? Muchas veces cuando nos acercamos a la Biblia y en realidad estudiamos cada vez más profundamente lo que Dios quiere de nosotros, siempre que nos acercamos a la Biblia vamos a ir descubriendo cosas que tal vez no sabíamos que teníamos, pero que de una u otra forma tenemos que arrepentirnos. Y ir descubriéndonos de esa forma es algo de toda la vida, ¿no? Pero entonces, pero es muy subjetivo tratar de dar
una evaluación, porque ya depende de cada persona. Muchas veces, como digo, tampoco puede ser un arrepentimiento sincero. Ya. Gracias, Huguito. No. Bien. Entonces, a través de la bondad de Dios, también a través de la disciplina, ¿no? Voy a leer yo en Apocalipsis 3:19, dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Muchas veces, esto en cuanto a ya cristianos, ¿no? A veces la disciplina de Dios suele ser lo que nos lleve al arrepentimiento. De pronto hay ocasiones donde Dios usa las consecuencias duras de las acciones para llevarnos a recapacitar y llegar a un arrepentimiento verdadero, ¿no? Y también a través de la comprensión de la santidad de Dios. En Job 42, del 5 al 6, Job dice, de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos, por tanto me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Vemos como Job, en todo el libro de Job, él dijo muchas cosas sobre Dios, de lo que él había escuchado de Dios. Pero cuando él tuvo en realidad un encuentro con Dios, dice, ahora te veo con mis propios ojos y ahora sí me retracto y me arrepiento, ¿no? A veces cuando conocemos más a Dios, estamos más cerca de Él, más conscientes somos de nuestros pecados, de nuestras fallas, y eso también nos lleva al arrepentimiento, ¿no? Entonces eso con respecto al arrepentimiento. ¿Alguna inquietud más, dudas, preguntas, comentarios? Si no, pasamos a lo siguiente, que es la fe, ¿no es cierto? El mensaje de Jesús era arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas, crean en el Evangelio. Entonces, arrepentimiento y fe. Ahora, ¿cómo podemos diferenciar de alguna forma esto? Mientras que el arrepentimiento es aquello que nos guía a alejarnos del pecado, la fe es aquello que nos guía a acercarnos cada vez más a Dios. Pero a la final, fe y arrepentimiento son dos cosas inseparables y yo diría que a la final son parte de lo mismo. Porque un arrepentimiento verdadero nos lleva a creer en Jesús. Es decir, no hay arrepentimiento verdadero que no me lleve a Jesús. Pero tampoco hay una fe verdadera que no tenga arrepentimiento. ¿Sí? Es decir, el arrepentimiento y la fe son dos cosas de la misma. No puede haber fe sin arrepentimiento y no puede haber arrepentimiento verdadero sin fe. Porque también el arrepentimiento nace de la palabra de Dios, de la fe. Entonces, a la final son dos cosas que van de la mano. Por eso es que cuando como cristianos evangélicos o protestantes declaramos la sola fe, no la sola fide, decimos que somos salvos solo por fe, no queremos decir que la fe no incluya un arrepentimiento. Cuando decimos que somos salvos por fe, estamos entendiendo que la fe verdadera lleva a un arrepentimiento. Entonces, porque al final es parte de lo mismo, ¿no? Entonces, sí, eso es fe. En Hebreos 11:1 dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Es un significado muy amplio de lo que es fe, ¿no es cierto? El creer, el confiar, tener convicción o certeza de algo que no podemos comprobar en la experiencia del mundo físico. Pero este concepto es muy, muy amplio, que tenemos que diferenciar que en nuestro mundo muchas veces hay solamente una fe natural. A la final, todos los seres humanos fuimos creados para tener fe en algo. ¿Sí? Todos los seres humanos tenemos cierta medida de fe en cualquier cosa. Por eso es que en la historia de la humanidad, desde que se tiene uso de razón, siempre ha habido algún tipo de religión que los seres humanos han practicado, ¿no? Y en nuestro tiempo también.
E incluso cualquier persona que se diga que es una persona de ciencia, una persona de la razón, que no creen en la fe, a la final todos terminan depositando su fe en algo. La misma fe en la ciencia es una fe, porque al final la ciencia nunca tiene todas las respuestas y al final hay muchas cosas que se tienen que aceptar por fe. Entonces, a la final todos los seres humanos tenemos una fe natural. Pero también existe una fe espiritual, que ya es aquella fe que nos referimos precisamente a las que tienen los creyentes, la cual está basada en el verdadero conocimiento de Dios y del Dios de la Biblia, ¿no? Del Dios que se ha dado a conocer en las Escrituras. Esta fe tiene que ver con una confianza en Jesús, en su obra, en lo que Él hizo por nosotros, ¿no? Ahora, en esta fe, la palabra que se usa en el idioma griego por fe, la palabra pistis, en muchas ocasiones se traduce también como confianza y en otras ocasiones se traduce también como fidelidad, ¿no? Es una palabra muy, muy amplia, ¿no? Pero tiene que ver también con estar comprometido, con confiar algo al punto de comprometerse con eso en lo que uno se confía. Eso es el significado de fe en el idioma griego, ¿no? Y esa es la fe que nos da salvación. A ver, esto está aquí en este texto, ¿no? Por ejemplo, en Tito 2:10 dice, no deben robarles, sino demostrar que son dignos de toda confianza, para que en todo hagan honor a la enseñanza de Dios nuestro Salvador. Aquí se traduce como confianza la palabra pistis, la palabra fe, ¿no? Es más de eso, ¿no? Es una confianza en lo que Dios ha hecho. Ahora, ¿cómo se produce la fe? Aquí es cuando ya vamos a ir entrando a ciertos temas que suelen ser complicados en la doctrina cristiana y que a veces dividen a los teólogos, a las iglesias, sobre cómo se llega a la salvación, ¿no? ¿Cómo podemos tener fe? De alguna forma sabemos que la fe es un don de Dios. Efesios 2, ¿no es cierto? 8, 9 en adelante dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de ustedes, sino es un don de Dios. Pero si es que es un don de Dios, es algo que Dios da solamente a ciertas personas. Y si creemos que es algo que Dios da solo a ciertas personas, muchos que lo ven de esta forma, pues llegan a una conclusión de que entonces es Dios quien decide quién va a ser salvo y quién no. La famosa conocida doctrina de la predestinación. Sin embargo, habrá quienes dirán, por otro lado, no, a la final, Dios le concede ese don a todos los seres humanos. Pero ¿por qué no todos creen? Porque muchos se resisten. Pero por la gracia de Dios, Dios le da esta gracia de creer a todos, ¿cierto? Amén. Bueno, y ahí hay ya ciertos puntos como para discutir, que vamos a ir profundizando más adelante, ¿no? Pero entonces, ¿cómo se produce la fe? Vamos a ir viendo lo que la Biblia nos menciona y después comentaremos un poquito más. Por el lado divino, como ya mencionamos, Efesios 2:8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. O Romanos 12:3 dice, por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tengan más alto concepto de sí que del que debe tener, sino que piense de sí con sensatez según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Vemos nuevamente que Dios es dando la fe a cada uno. Y Hebreos 12:2 dice, fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Nuevamente Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces vemos que por el lado divino, Dios produce la fe en el ser humano.
Pero por otro lado también hay una responsabilidad humana. En Romanos 10:17 dice, así que la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Entonces, humanamente hablando, también hay que oír, o sea, hay la responsabilidad de oír la palabra de Dios para que se produzca la fe. Y luego de escuchar la palabra de Dios, pues precisamente el ser humano tiene que entregar su voluntad a Dios. A la final hay que tomar una decisión, sea que provenga del ser humano o que Dios sea el que produce eso, pero al final hay que tomar una decisión. De creer, ¿no es cierto? De entregarse, de confiar, como habíamos dicho. Hay que tomar una decisión. En Lucas 17:5 también los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. También la oración, orar, pedir, también es una forma de, una parte de la responsabilidad humana acerca de la fe. ¿Sí? Entonces, en la Biblia hay dos caras de la moneda siempre, ¿no? Por un lado es Dios quien produce, pero también hay cierta responsabilidad en el ser humano, de lo que el ser humano tiene que hacer. Ahora, eso les comentaba. Hay algo que en teología se llama como el ordo salutis, ¿no? Y es el tema que se suele debatir. ¿Cuál es el ordo salutis? Ordo salutis en el idioma latín significa orden de la salvación, que es lo que sucede primero. Porque quienes afirman, bueno, por un lado sabíamos ya que el ser humano está totalmente depravado, eso ya hemos mencionado, que en sí solo, por sí mismo, el ser humano no puede tomar una decisión de creer en Dios, porque la naturaleza nos lleva más bien al pecado. Entonces, por eso es que estamos de acuerdo que para poder creer, tiene que Dios actuar en el ser humano, por medio de su gracia, como habíamos hablado sobre el tema del arrepentimiento, por medio de la bondad de Dios, la palabra de Dios, es lo que nos lleva a arrepentirnos y a tener fe, ¿no es cierto? Sin embargo, muchos argumentan que para que esto suceda, para que el ser humano pueda creer, el ser humano tiene que primero ser regenerado por Dios. Es decir, primero tiene que haber una regeneración. Dios tiene que cambiar el corazón del ser humano para que el ser humano pueda creer, ¿no es cierto? Eso es lo que dirían algunos. Desde esa perspectiva, cuando se habla de este orden de la salvación, este ordo salutis, primero ser regenerado para después poder creer, es lo que cree más la teología reformada, la teología calvinista, porque de esa forma se da lo que yo les había comentado, el tema de la predestinación. Entonces es Dios quien decide a quién regenerar para que pueda creer. Pero entonces ahí la salvación no estaría disponible para todos. Pero hay otro punto de vista que en cambio es que sí, por la gracia de Dios el ser humano puede creer, pero no necesariamente ser regenerado, sino solamente de alguna forma Dios ilumina su mente para que el ser humano pueda creer. Y después de creer, el ser humano es regenerado. Es otro ordo salutis, o sea, otro orden de la salvación. Primero creer para después ser regenerado. ¿Sí? Entonces, básicamente, esa es la gran diferencia entre que ustedes han de haber leído o escuchado o conocen de estos debates de calvinismo y arminianismo, ¿no? El calvinismo, por un lado, dice, el orden es uno primero tiene que ser regenerado para poder creer. El arminianismo diría, no, uno tiene que primero creer para ser regenerado. ¿Sí? Ahí está la diferencia. Ahora esto ya vamos a seguir profundizando un poco más, pero solo les adelanto para ir con esta inquietud, ¿no? De cómo en realidad será en la Biblia que se nos presenta este tema, ¿no? Mis hermanos, ¿me confirman? ¿Sí me están escuchando bien? Sí, Huguito. Sí, hermano. Logro escuchar mejor. Ya, gracias. Sí, escuchamos bien. Bien, gracias. Ahora, más allá de si me escucharon bien, ¿sí está clara la idea de lo que quiero transmitir ahorita? Sí, está clarita. ¿O hay Claro, alguna está claro.
Porque quiero ir despacio porque este tema es precisamente un tema de conflicto en la teología. Entonces, si hay inquietudes, me pueden decir nomás. Hujito, quería hacerle una pregunta. Me inquietó la palabra de la regeneración. ¿Sucede eso solo a quien Dios quiere? Ahí estoy en un poco de duda, porque yo quiero ser regenerada y Dios no me regenera, no entiendo bien. Tiene que ser, yo pienso que tiene que ser mutuo, ¿no? La persona humana busca la regeneración y Dios oye, ve el anhelo de ese corazón y le regenera, pero tengo duda de que yo quiera ser regenerada y Dios me diga no. En esa duda estoy, Huguito. Ya, gracias, mi hermano. Para profundizar. Ahí consideraría como predestinación y eso no se da. Ya, gracias, mi hermana. Es para profundizar un poquito más de esto, ¿no? Bien, la idea es esta. El ser humano natural, el ser humano sin Cristo, el ser humano natural, no desea ser regenerado. Eso sí está claro. En la Biblia, Romanos 3 dice que no hay quien busque a Dios, nadie que haga lo bueno, no hay justo ni aún uno. O sea, está claro que el ser humano natural no desea ser regenerado, ¿no? De pronto, mi hermano, usted está pensando ya en nuestra situación ya como cristianos, que deseamos cambiar. Eso es diferente. Pero el ser humano natural, antes de la salvación, no desea ser regenerado. Sin embargo, lo que digamos, la Biblia nos enseña es que por la gracia de Dios, por la intervención de Dios, de alguna forma Dios tiene que intervenir para que el ser humano pueda anhelar un nuevo nacimiento. ¿Sí? Tener fe, tener arrepentimiento. En la teología calvinista o la teología reformada, es Dios quien, por medio de su espíritu, interviene milagrosamente y regenera a la persona para que esta persona pueda creer y desee este nuevo nacimiento. O sea, Dios interviene milagrosamente y cambia el corazón de alguien para que esta persona pueda creer. Esto es la teología calvinista. De aquí se desprende a que es Dios quien elige a quién regenerar y a quién no. ¿Sí? Pero no quiere decir que Dios le diga que no a alguien que desee regenerarse, porque no, el ser humano natural no desea regenerarse. ¿Sí? Pero Dios decide a quién va a regenerar y a quién no para que se salve. La teología calvinista, y esto es su concepto de predestinación. Ahora, ojo, yo no soy calvinista, no, solo estoy comentando. Lo que la teología arminiana enseña es básicamente de igual manera, el ser humano natural no desea la salvación, no busca a Dios. Pero lo que Dios hace por medio de su Espíritu, de esto hablamos cuando hablamos del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El ser humano, mejor dicho, el Espíritu Santo convence al ser humano, de alguna forma ilumina la mente del ser humano para que se dé cuenta de su situación y pueda, de alguna forma, responder en fe a Dios. Pero no es una regeneración, sino solamente una iluminación de la mente. Y luego de que el ser humano responde positivamente ante la gracia de Dios, Dios regenera el corazón del ser humano. ¿Sí? Entonces, al revés. Primero el ser humano cree y entonces Dios lo regenera. ¿Sí? Y entonces, la diferencia es que en el arminianismo creemos que este don del Espíritu Santo, de la gracia de Dios, está disponible para todos los seres humanos, no solamente para ciertos elegidos que Dios regenere, no. Dios ilumina la mente de todo el que escucha la palabra de Dios. Todo el que escucha la palabra de Dios tiene de alguna forma la posibilidad de responder positivamente, pero la diferencia es que no todos responden positivamente y muchos rechazan esta gracia de Dios. Por eso no todos creen.
pero este don está disponible para todos. Entonces, ¿la fe es un don de Dios? Sí, pero está disponible para todos. Eso es lo que yo creo. Desde mi perspectiva, se conoce esto como arminiano wesleyano. Eso es básicamente la diferencia. No sé si está más claro o todavía hay alguna inquietud. No, está claro. Gracias, Huguito. Ok. Ok, ¿alguien más tiene una inquietud sobre este tema? Buenas noches, Huguito. Sí, bueno. Saludar con todos también. En cuanto a la fe, ¿se podría decir que la gracia de Dios se manifestó en Dimas? Por ejemplo, el ladrón estuvo a su lado y se arrepintió prácticamente, como se diría, a último minuto, y Claro. su fe le condujo a eso. Sí. Es que sí, es que como comento, nadie podría creer si no fuera por la gracia de Dios. Y seguramente aquí de los delincuentes, uno de los delincuentes que estuvo ahí en la cruz, pues miró la vida de Jesús. Seguramente ya conocía algo, seguramente escuchó la palabra de Jesús. Todo esto es la gracia de Dios. Es por esta gracia de Dios que de alguna forma el Espíritu también convenció a su corazón para que él pueda responder positivamente. Sí, amén. ¿Sí? Huguito, muchas gracias. Sí. Porque si en algo estamos de acuerdo, tanto calvinistas como arminianos, es que el ser humano natural no puede responder positivamente a la gracia, a la fe, si no fuera por la gracia de Dios. Siempre se necesita de la gracia de Dios. Bien, ¿algo más tal vez? Hay una pregunta en el chat que dice, entonces, ¿en qué debemos creer? Precisamente en la obra de Jesús en la cruz, ¿no? La fe, el objeto de nuestra fe es Jesús. El objeto de nuestra fe es Jesús. Es creer en Él, en quién es Él, en lo que Él hizo por nosotros. Pues eso es lo que nosotros tenemos que creer y confiar en la obra de Jesús en la cruz. Pero Juan como 3:16. no podemos llegar a esa confianza si no fuera por la gracia de Dios. O la pregunta es más bien si ¿qué debemos creer, calvinismo o arminianismo? No entiendo. Pues sí, es que en la teología cristiana hay diferentes puntos de vista en estos temas. Y por eso yo les estoy comentando. Yo personalmente, yo no soy calvinista. Me considero más arminiano en ese aspecto. Entonces, pero yo no puedo decirles, crean lo que yo creo. Yo les estoy enseñando los dos puntos de vista y de alguna forma, pues cada uno de ustedes cuando lea su Biblia, estudie sobre estos temas, pues puede tomar una decisión propia, ¿no? Yo estoy obviamente convencido de que la Biblia nos presenta que la gracia de Dios está disponible para todos los seres humanos. No creo en esta elección incondicional del calvinismo, de que Dios decide quién sí y quién no. Creo que el deseo sincero de Dios es que todos se salven. Y por eso Dios da esta oferta sincera para que todos se salven. Por eso yo no soy calvinista, ¿no? Pero como digo, ese es mi punto de vista. Y ya vamos a profundizar más. Ya hoy no alcanzamos, pero en la siguiente clase profundizaremos más sobre estas diferencias entre estos dos puntos de vista, ¿no? Porque es un tema muy, muy amplio, pero básicamente es eso. ¿Alguien más tiene? Sí, Huguito, en todo caso, para reforzar más el tema de lo que usted está tratando, enseñándonos, Juan 3:16, está muy claro ese versículo. Sí, claro, o sea, obviamente ahí el teólogo calvinista dirá que cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, no se refiere a todos y cada una de las personas del mundo, sino a todos los elegidos, es como interpretan ellos. Como cuando uno dice,
todo el mundo vino a la iglesia. No se refiere a todo el mundo literalmente, sino a una gran cantidad de personas. Ellos dirían que en ese texto el autor Juan está usando también esta figura literaria. Y decir que Dios amó al mundo quiere decir que Dios amó a personas de todo el mundo, pero no literalmente a todos y cada una de las personas del mundo. Es como Sí. ellos interpretarían el calvinismo, como lo interpretan. Pero para mí eso no tiene sentido porque el propósito mismo de Juan es mostrar el amor de Dios por todo el mundo, por todas y Sí. cada una de las personas. Entonces, sí, pero como digo, para cada texto habrá su interpretación calvinista, su interpretación arminiana, y es un tema de nunca acabar, ¿no? Es un debate que tiene en la iglesia ya cientos de años, miles tal vez de años, si vamos hasta el tiempo de Agustín de Hipona, y no lo podemos resolver en una clase del CCB, pero, pero podemos compartir diferentes puntos de vista, ¿no? Sí, sí. Sí, como dice mi hermana Salomé en el chat, es lo mismo que yo pienso, ¿no? Bien, entonces creo que no avanzamos, nos quedamos en este tema de la regeneración para hablar un poquito más sobre lo que es, lo que significa la regeneración, nacer de nuevo, pero lo haremos la siguiente clase. Entonces no sé si hay alguna inquietud más o alguna duda sobre esto, de lo que hemos hablado hasta hoy. Pueden compartir, tenemos unos 3 minutitos más. Bueno. Sí, Huguito, entonces, si no hay un verdadero arrepentimiento, es porque definitivamente uno no ha nacido de nuevo. Porque cuando uno nace de nuevo es porque se ha arrepentido, o sea, de corazón, Dios lo va regenerando, va creciendo la fe, y entonces ese nuevo nacimiento nos hace ver que somos otra criatura, y por ende, pues vamos hacia ese camino que Dios mismo quiere prepararnos para toda buena obra, para la salvación en todo caso, y hacer las cosas que Dios mismo nos manda hacer, ¿no? Como es su obra, predicar, ministrar, es ser, como de su palabra mismo nos habla de que la mies es mucha, pero los obreros somos pocos. Entonces, en ese buen sentido, va el tema del arrepentimiento, fe, nuevo nacimiento. Y por eso yo decía que son 3 cosas que van de la mano, ¿no? Uh-huh. Nacer de nuevo, arrepentirse y creer. Al final son parte de lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, no se puede separar lo uno de lo otro. Si hay un verdadero arrepentimiento, pues hay verdadera fe y una nueva vida, un nuevo nacimiento. Entonces son 3 cosas que están íntimamente ligadas, ¿no? Uh-huh. Sí, gracias. Bien. Bien. ¿Cómo se puede entender eso de un buen arrepentimiento, nuevo arrepentimiento? Si a veces pecamos inadvertidamente o estamos no sujetos, sino un pecado que siempre está presente ahí, que nos hace ver que somos pecadores y nos arrepentimos y de nuevo caemos ahí mismo y ahí mismo estamos sometidos ahí mismo. ¿Cómo se puede entender eso? ¿No somos ¿qué? ¿Cristianos verdaderos o cómo? No entiendo eso? Estoy Es confundido. lo que comenté hace un momento, ¿no? Cuando preguntó mi hermana Zulema. Pues pueden ser dos cosas diferentes ahí, ¿no? Puede ser que no haya un arrepentimiento verdadero, que muchas veces se puede confundir cuando yo solamente estoy triste por las consecuencias de mis pecados, como cuando alguien se emborracha y al otro día le cuentan que hizo un montón de cosas
hizo el ridículo, hizo cosas malas por estar borracho, y uno dice que cargo de conciencia, ¿por qué lo hice? Pero a veces solo cargo de conciencia por las consecuencias, por las cosas que se hizo. Pero un verdadero arrepentimiento es en realidad darse cuenta de que uno le falló a Dios, no solamente por las consecuencias del pecado, sino porque uno le falló en realidad a Dios, y darse cuenta de que el propósito, eso está en contra de todo propósito en mi vida. Entonces, es en realidad cambiar de mentalidad con respecto al pecado. Ese sí es un verdadero arrepentimiento. Entonces, una opción es que puede ser que no hay un verdadero arrepentimiento y por eso se sigue cayendo en lo mismo y en lo mismo. Otra opción es también que sí hay verdadero arrepentimiento, pero de pronto son luchas grandes que ya depende de cada persona, tenemos diferentes debilidades y luchamos, pero el arrepentimiento implica estar en esa lucha, ¿no? Y puede haber otros factores también de por qué no estamos ganando la batalla. Entonces, ahí hay muchas explicaciones que se podría dar de por qué. O sea, en cada caso sería diferente. Pero de que al final todos los cristianos tenemos que arrepentirnos todos los días, porque todos los días seguimos fallando, eso no lo podemos pensar. Todos los días Dios nos muestra diferentes cosas de nuestra vida que tenemos que cambiar. Entonces, eso es de toda la vida, ¿no? Pero, como digo, es muy subjetivo. Ya habría que analizar caso por caso. Al final, solo Dios sabe cómo es el corazón de la persona, si en realidad hay arrepentimiento verdadero o no hay arrepentimiento verdadero. Gracias, hermano. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces eso. La próxima semana haremos un recorrido histórico de cómo durante la historia de la iglesia se ha ido viendo este tema de la salvación, lo que estamos comentando ahora, y un poco para ir expandiendo los conceptos para que cada uno podamos tener nuestro propio criterio. Eso lo haremos la próxima semana. Bien, entonces esta semana nos quedamos ahí. Gracias por haber participado en esta clase. Y cualquier duda, inquietud, como saben, ahí está el WhatsApp disponible, ¿no? Gracias, hermano. Que Dios le bendiga. Dios les bendiga. Buenas noches. Dios les bendiga. Buenas noches. Saludos a todos. Hermano, Gracias, Dios los Huguito. bendiga. Dios Bendiciones le a todos los bendiga. hermanos. Dios les bendiga a todos mis hermanos.